Si alguna vez has visto un saltamontes, seguramente no le prestaste demasiada atención. Es uno de esos animales que parecen formar parte del paisaje, escondido entre la hierba, alimentándose de hojas y desapareciendo con un solo salto cuando alguien se acerca. Nunca persigue a otros animales, no posee veneno, no tiene colmillos, y tampoco representa un peligro para las personas. A simple vista parece uno de los insectos más inofensivos que existen. Pero la naturaleza lleva millones de años demostrando que las apariencias casi siempre engañan. Porque existe un momento en el que ese mismo saltamontes deja de comportarse como el insecto tranquilo que siempre fue. No nace siendo diferente, no evoluciona durante miles de años, no cambia de especie. La transformación ocurre mientras sigue con vida y puede comenzar en cuestión de horas. Lo que hasta hace un momento era un animal solitario, termina formando parte de una inmensa nube de miles de millones de individuos capaz de oscurecer el cielo y borrar campos enteros en un solo día. Y los síntomas. Parece imposible creer que estamos hablando del mismo insecto. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucede. El mismo cuerpo, el mismo ADN y prácticamente las mismas características pueden dar origen a dos formas de vida completamente distintas. Una pasa desapercibida entre la vegetación. La otra ha provocado algunas de las peores crisis alimentarias registradas por la humanidad. Y esa es la pregunta que durante siglos nadie logró responder. ¿Cómo un pequeño saltamontes puede convertirse en una langosta capaz de devastar países enteros sin dejar de ser el mismo animal? Para entenderlo primero hay que olvidar todo lo que creemos saber sobre ellos. La mayoría imagina que todos los saltamontes pertenecen al mismo grupo y que cualquiera podría formar un enorme enjambre. En realidad, eso no ocurre. La inmensa mayoría de las especies vivirán toda su existencia escondidas entre la vegetación sin experimentar jamás esa transformación. Solo unas cuantas poseen una capacidad extraordinaria que las convierte en uno de los experimentos naturales más sorprendentes de todo el reino animal. Durante la mayor parte de su vida, estos insectos prefieren mantenerse alejados unos de otros. Cada individuo ocupa su pequeño espacio, busca alimento, evita el contacto y continúa con su rutina diaria. No existe ninguna razón para acercarse a otros saltamontes. De hecho, cuanto mayor sea la distancia entre ellos, mejor. Pero la naturaleza cambia constantemente las reglas del juego. Hay años en los que la lluvia desaparece casi por completo. El suelo se seca, la vegetación comienza a morir y enormes extensiones de terreno quedan convertidas en desiertos donde apenas sobrevive una pequeña franja de color verde. Entonces ocurre algo que, visto desde fuera, parece completamente insignificante. Miles de saltamontes terminan concentrándose exactamente en el mismo lugar, porque toda la comida restante se encuentra allí. Al principio no sucede nada extraño. Simplemente hay más insectos compartiendo el mismo espacio. Sin embargo, conforme pasan los días empiezan a rozarse constantemente. Cada salto termina cerca de otro individuo. Cada hoja tiene varios ocupantes. Cada movimiento provoca un nuevo contacto. Lo que antes era una población dispersa, comienza a vivir prácticamente hombro con hombro. Y aquí aparece el verdadero protagonista de esta historia. No es una tormenta, no es una mutación, ni un cambio en el ADN. Es el simple roce de una pata contra otra. Durante mucho tiempo nadie entendía por qué ese contacto cambiaba por completo el comportamiento del insecto. Hasta que un grupo de investigadores descubrió que cada uno de esos pequeños roces activaba una reacción química dentro del sistema nervioso. Poco a poco, aumentaba la producción de una molécula muy conocida también en los seres humanos, la serotonina. Lo sorprendente es que, mientras en nosotros suele relacionarse con el estado de ánimo o el sueño, en estas especies produce algo completamente distinto. Actúa como un interruptor biológico. Es la señal que le dice al cerebro del insecto
que ha llegado el momento de dejar de vivir solo, y la transformación comienza de inmediato. Lo primero que cambia no es el color de su cuerpo, no cambian sus alas, ni su tamaño. Lo primero que cambia es su manera de pensar. El saltamontes que hasta hace unas horas evitaba encontrarse con otros individuos comienza a buscarlos de manera voluntaria. Ya no intenta escapar cuando otro se acerca. Ahora permanece junto a él. Empieza a caminar en la misma dirección y, sin darse cuenta, termina formando parte de un grupo cada vez más grande. Es un cambio tan radical que los investigadores que lo han observado en laboratorio aseguran que parece como si alguien hubiera pulsado un botón invisible dentro del cerebro del insecto. Pero nadie pulsa ningún botón. Es la propia naturaleza la que lo hace. Cada nuevo contacto provoca más contactos. Cada insecto influye sobre otro. Y, cuando miles de individuos atraviesan esa misma transformación al mismo tiempo, deja de existir un conjunto de animales solitarios. Empieza a nacer algo completamente diferente. Algo que ninguna langosta podría crear por sí sola. Porque el verdadero poder nunca estuvo en un individuo. Siempre estuvo en el grupo. Y cuando ese grupo alcanza el tamaño suficiente, el cielo comienza a oscurecerse. Lo que ocurre a partir de ese momento ya no depende de un solo insecto. Un saltamontes aislado jamás podría convertirse en una amenaza para un país entero, pero cuando millones de individuos empiezan a comportarse exactamente igual, la naturaleza crea uno de los espectáculos más impresionantes y aterradores que existen. Ya no importa hacia dónde quiere ir uno solo. Todos comienzan a moverse como si compartieran una sola voluntad, formando una inmensa corriente viva que avanza sin detenerse. Desde el suelo parece una nube. Desde el aire parece una tormenta que se desplaza lentamente sobre los campos. Quienes han presenciado uno de estos enjambres cuentan que, durante algunos minutos, el sol deja de verse con claridad, porque millones de cuerpos atraviesan el cielo al mismo tiempo. No hay un líder que dirija al grupo. No existe una langosta que dé órdenes, ni un camino previamente marcado. Cada individuo simplemente observa el movimiento de los que tiene más cerca y hace exactamente lo mismo. Miles de millones de decisiones diminutas terminan creando un solo movimiento gigantesco. Y es entonces cuando comienza el verdadero problema. Una langosta adulta consume aproximadamente la misma cantidad de vegetación que pesa su propio cuerpo. Vista de manera individual parece una cantidad insignificante. Pero cuando esa pequeña porción se multiplica por miles de millones de insectos, el resultado deja de ser un cálculo y se convierte en una tragedia. En apenas un día, un gran enjambre puede devorar tanta vegetación como la que necesitarían decenas de miles de personas para alimentarse. Imagina que eres agricultor. Te levantas al amanecer y observas un campo completamente verde. Los cultivos crecieron durante meses. Invertiste todos tus ahorros, esperaste la lluvia adecuada y por fin la cosecha está lista. Horas después aparece una nube en el horizonte. Al principio piensas que es una tormenta, pero la nube sigue acercándose y descubres que no está hecha de agua. Está formada por millones de insectos. Cuando finalmente se marchan, el paisaje parece otro. No quedan hojas, no quedan tallos, y apenas unas horas bastaron para borrar el trabajo de todo un año. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el este de África durante la enorme plaga de 2020. En países como Kenia, Etiopía y Somalia, aparecieron enjambres que cubrían miles de kilómetros cuadrados. Los agricultores describían la escena de una forma muy parecida. Por la mañana, todavía existía el campo. Al caer la tarde solo quedaba tierra desnuda. Lo que durante meses había alimentado a familias enteras desaparecía en cuestión de horas. Pero esta historia comenzó mucho antes de que existieran los tractores, las carreteras o las ciudades. Las primeras referencias escritas sobre estas plagas tienen miles de años. La Biblia describe la llegada de langostas como una de las plagas más devastadoras de Egipto.
También aparecen mencionadas en antiguos textos del Corán, en registros chinos y en las crónicas del Imperio Romano. Generación tras generación, distintas civilizaciones contemplaron exactamente el mismo fenómeno, sin comprender qué estaba ocurriendo realmente. Para ellos era un castigo divino o una fuerza imposible de detener. Hoy sabemos que detrás de aquella aparente maldición existía un mecanismo biológico extraordinariamente complejo. Sin embargo, hay un detalle que casi siempre olvidamos. Todo lo que sabemos sobre las langostas está relacionado con la destrucción. Las imaginamos arrasando cultivos, provocando hambre y poniendo en peligro a millones de personas. Pero esa no es toda la historia. Durante la mayor parte de su existencia, estos animales cumplen un papel fundamental dentro de los ecosistemas. Los saltamontes consumen enormes cantidades de vegetación y devuelven al suelo nutrientes esenciales mediante sus desechos, ayudando a mantener el ciclo natural que permite crecer nuevamente a las plantas. Además, son uno de los alimentos más importantes para decenas de especies. Aves, lagartijas, ranas, pequeños mamíferos, arañas e incluso escorpiones dependen de ellos para sobrevivir. Si desaparecieran por completo, las consecuencias no tardarían en extenderse por toda la cadena alimentaria. Lo que parece un simple insecto sostiene silenciosamente una parte del equilibrio de numerosos ecosistemas. Incluso los propios enjambres, por devastadores que resulten para el ser humano, terminan devolviendo enormes cantidades de materia orgánica al suelo cuando mueren. La naturaleza transforma esa destrucción en una oportunidad para comenzar nuevamente el ciclo. Es una idea difícil de aceptar para quien acaba de perder toda su cosecha, pero demuestra que la naturaleza no entiende el mundo en términos de bueno o malo, solo entiende el equilibrio. Y quizá la parte más sorprendente de toda esta historia sea que la transformación nunca es definitiva. Si las condiciones cambian, la densidad disminuye y las nuevas generaciones vuelven a vivir separadas unas de otras. Poco a poco desaparece el comportamiento gregario. Los descendientes recuperan la vida solitaria, vuelven a esconderse entre la hierba y parecen exactamente los mismos insectos inofensivos que nadie habría imaginado capaces de formar una plaga bíblica. Eso significa que tras ves este video, en algún lugar de África, Oriente Medio o Asia, hay millones de pequeños saltamontes verdes alimentándose tranquilamente entre la vegetación. Saltan, comen y pasan completamente desapercibidos. Parecen iguales a cualquier otro insecto. Pero dentro de cada uno de ellos, sigue existiendo el mismo interruptor biológico que ha permanecido activo durante millones de años. Solo hace falta la lluvia adecuada, la cantidad correcta de alimento, el número suficiente de individuos y el simple roce de una pata contra otra. Entonces el insecto deja de pensar como un individuo y empieza a actuar como parte de algo muchísimo más grande. Lo que ayer era un pequeño saltamontes perdido entre la hierba puede terminar convertido en una nube capaz de oscurecer el cielo. Y quizá esa sea la lección más sorprendente de esta historia. El animal nunca cambió de especie, nunca dejó de ser el mismo. Lo único que cambió fue la manera en que respondía a quienes tenía a su alrededor. A veces, la diferencia entre un insecto completamente inofensivo y una de las mayores fuerzas destructivas de la naturaleza es tan pequeña como el roce de una sola pata. Suscríbete para descubrir la verdad detrás de más animales. Y dime en los comentarios, ¿qué animal investigamos en el próximo video?